Hola a todos. Hoy vamos a ver el que es para mí el mejor método de reducción de ruido que tiene Darktable, que es el método de ruido perfilado. Vamos a ver este método de reducción de ruido en dos fotografías diferentes, una de ellas hecha con una cámara moderna, donde realmente el Darktable reconoce la cámara y ajusta los parámetros de reducción de ruido, y en otra foto bastante más antigua, de una de las primeras cámaras digitales que salieron de Canon, y realmente esta cámara pues no está en la lista de cámaras compatibles con Darktable. Vamos a ver las dos opciones, a ver qué nos puede dar cada una de ellas. Bien, lo primero que vamos a hacer, a abrir la fotografía esta. Antes que nada vamos a hacer un revelado básico. Vamos a irnos aquí al apartado de ajustes básicos. Vamos a aumentarle bastante el contraste, que está poco contrastada. Vamos a subirle un poquito el nivel de negros, también para aumentar un poquito el contraste. Y lo que vamos a hacer también es activar el módulo este de sombras y luces, un poco para subir un poquito las sombras y reducir un poco las luces. Vamos a un momentito, vamos a abrir esto y vamos a bajar todavía un poquito más las luces. Ahí podría quedar más o menos bien. Vale. Bueno, pues esto es un ajuste muy básico, no quiero tocar absolutamente nada más para que veáis el funcionamiento del módulo de reducción de ruido. Si nosotros ampliamos esta imagen, pues veis que es totalmente ruidosa, pues porque es una fotografía que, si os fijáis aquí en la parte de información de imagen, pues está eso a un ISO altísima, a un ISO 12800, el máximo de ISO que da la cámara. Esta cámara particularmente tiene la ventaja de que el ruido que hace no es demasiado difícil de quitar. Eso depende de cada cámara. Hay cámaras que se eliminan el ruido más fácil que otras. No quiere decir que no lo tenga, ya veis que tiene muchísimo, sobre todo de crominancia, pero ya os dije en su momento que el ruido de crominancia es bastante fácil de eliminar. Bueno, pues vamos a ver. Ya sabéis que la parte esta que os digo de eliminación de ruidos, pues hay que trabajar para ver cómo trabaja el módulo. Hay que trabajar al 100% e incluso algo más de ampliación, y vamos a irnos a el método de reducción de ruido. Bien, el método de reducción de ruido de que vamos a hablar hoy es el método de reducción de ruido perfilado. El método de reducción de ruido perfilado, el nombre de perfilado significa que él detecta la cámara con la que está hecha la foto
y el ISO al que está hecha la foto y mira en su base de datos si hay un perfil de reducción de ruido para esa cámara y ese ISO en particular. Bien, fijaros que aquí nada más que he abierto, todavía no he activado el módulo, simplemente lo he abierto. Veis que aquí en perfil me dice coincidencia encontrada para ISO 12800. Quiere decirse que ha encontrado un perfil para mi cámara. Si desplegamos aquí la flechita esta de aquí, veis que tenemos la PowerShot G1X Mark II con absolutamente, a ver si consigo, veis que hay para 12.800, para 10.000, 8.000, veis que hay un perfil para cada uno de los ISOs en los que funciona la cámara. Bien, fijaros que en el momento en que he activado, veis, el antes y el después, en el momento en que he activado la reducción de ruido, pues prácticamente el ruido ha desaparecido. Y además la ventaja que tiene el método este de reducción de ruido es que, vamos a ver, siempre, ya os dije en cierta ocasión que el método de reducción de ruido funciona a base de un desenfoque, con lo cual, quieras que no, siempre detalle se va a perder. Pero fijaros que la pérdida de detalle es mínima. Veis que los bordes de la imagen quedan perfectamente definidos, y la reducción de ruido es drástica. ¿Veis? Bien, en principio no habría que hacer nada más. Dependiendo de la foto, nosotros podemos tocar alguno de estos controles, que veis que hay bastantes. Veis que hay bastantes. Podríamos tocar alguno de estos controles para poder reajustar un poquito el tema de la reducción de ruido, pero en principio con el perfil que tiene cargado de esta cámara y con este ISO, pues valdría. Bien, vamos a ver de todas las maneras un poquito todos los controles estos para explicaros un poco de qué va esto. Y sobre todo ahora la ventaja que tenemos es que nada más que nos ponemos encima de cualquier control, nos va a explicar qué es lo que hace cada uno de los controles. Bien, el primer control, que está activado por defecto, pone transformada adaptativa del balance de blancos. Si nos ponemos encima, vemos que dice se adapta a la reducción de ruido de acuerdo con los coeficientes del balance de blancos. Habilitar si es un primer o único módulo para la mejor reducción de ruido. Si vamos a apilar varios módulos de estos, pues entonces solamente habría que activar esta transformada adaptativa de balance de blancos en el primero que se aplique. El resto habría que deshabilitarlo. Bien, el modo que aparece por defecto es el modo de medias no locales, que es el modo más habitual de reducción de ruido, pero tenemos dos modos de funcionamiento, el de medias no locales y el de undículas. Lo único que pasa es que de cada uno de ellos pues está el normal y el automático, que la única diferencia que hay es que cuando le damos al automático, si en vez de medias no locales le damos medias no locales automático, pues veis que se reduce bastante los controles con los que nosotros trabajamos. Sin embargo, si ponemos medias no locales, pues tenemos más control. Pero el efecto en principio, si no tocamos los ajustes, pues es exactamente el mismo, el de automático, que el de semiautomático. Después tenemos el modo de undículas, que el modo de undículas
veis que es bastante menos efectivo y se utiliza cuando nosotros vamos a trabajar con dos módulos. Habría que duplicar este módulo de reducción de ruido y hacer un método de reducción de ruido para el canal de luminancia y otro método de reducción de ruido, otro control de reducción de ruido para los canales de color. Sabéis que esto está funcionando en el modo LAB, en el modo LAB, donde el canal L es el de luminancia y los canales AB son los de color. Bueno, pues este modo de ondículas funcionaría bien para el ruido de color, pero habría que hacer otra instancia de este módulo para trabajar únicamente el ruido de luminancia. Esto en versiones bastante anteriores de este módulo de reducción de ruido perfilado era muy conveniente hacerlo así, trabajar por un lado con los canales de color y con otro con los canales de luminancia, pero hoy en día la verdad es que con el resultado que da con medias no locales, pues la verdad es que es un poco absurdo el trabajar con estos dos métodos. De todas las maneras, os voy a explicar un poco cómo funcionaría. Fijaros, yo voy a coger este método que voy a trabajar con medias no locales, vamos a trabajar con el medias no locales automático, y para trabajar solamente en el canal de luminancia, lo que voy a hacer es irme aquí a la parte de máscaras, darle aquí a este circulito que es el de el modo uniforme, y el modo de fusión, en vez de ponerlo en normal, le voy a poner nada más que de luminosidad. Voy a trabajar nada más que en luminosidad. Veis que el ruido de croma se mantiene, sin embargo el ruido de luminancia pues ha desaparecido. Fijaros la diferencia, este es sin quitar el ruido de luminancia y este es quitando el ruido del canal L. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer ahora? Pues duplicar, crear un nuevo módulo de ruido perfilado, y ahora sí trabajar, en vez de, como vamos a trabajar nada más que en el canal de color, en vez de utilizar medias no locales, vamos a trabajar con undículas, y lo que vamos a hacer es, fijaros que yo aquí ya me ha reducido bastante. Veis que lo que tengo todavía es ruido de color en la parte gruesa, veis que tengo por un lado la parte fina y la parte gruesa, y abajo tengo que sea más ruidoso y arriba menos ruidoso. Pues lo que tengo que hacer es subir la parte gruesa para que me vaya quitando el ruido de la parte gruesa. ¿Veis? Realmente tampoco lo quita del todo bien. Vamos a subir un poquito la intensidad. Ahí. Vamos a ir trabajando con estos valores. Vamos a ir ajustando la intensidad hasta que desaparezca el ruido de crominancia. Y más o menos pues ya lo tenemos ajustado. Pero veis que... Bueno, perdón, ahora lo que habría que hacer es poner el modo de fusión, y este modo de fusión trabajarlo nada más que, en vez de en normal, había que trabajarlo nada más que en el modo de color. Trabajar nada más que en el modo de color. Precisamente veis que la diferencia es que
Antes se había comido mucho detalle y ahora ya no tanto. Vamos a, de todas las maneras, ir ajustando. Esto es ir ajustando poquito a poco esta curva para que desaparezca nada más que el ruido de croma. Ahí más o menos lo tendríamos. Bien, pues una cosa así tendríamos que hacerlo. Veis que bien, trabaja bastante bien este método de dividir el ruido perfilado en dos módulos, uno trabajando con el luma y otro con el croma, pero la verdad es que dependiendo de la foto se podría hacer así. Acordaros que en el segundo, en el ruido perfilado 1, quitar lo de la transferencia adaptativa del balance de blancos, pero ya os digo que en la mayoría de los casos vamos a eliminar esta parte y vamos a dejar el ruido perfilado. Vamos a quitarle el modo de fusión y dejarlo aquí en medias no locales. Ahí está. Veis que la reducción de ruido que hace con medias no locales es perfecta. Y ya os digo que los ajustes estos, pues bueno, pues tenemos aquí el tamaño del cuadro, que dice aumentar para obtener más nitidez en los bordes. El radio te dice que no lo toques, fundamentalmente. Fijaros que pone usarse solo en caso de emergencia. Y al final, después de explicarte un poco cómo se hace, te dice, has sido advertido. O sea que cuidado con subir mucho el radio, porque puede ser que el módulo se haga tan sumamente lento que no funcione bien. Diseminar ruido con granularidad gruesa, te dice dispersión en la proximidad para buscar coincidencias, aumentar para mejorar la reducción de ruido de grano grueso, no afecta al tiempo de ejecución. Veis que está al 100% normalmente, pero bueno, la verdad es que hace poca cosa, y lo mejor es dejarlo ahí al 100%. Otra cosa es el peso del píxel central, que dice aumenta el peso del píxel que está en el centro del parche al compararse los parches, útil para recuperar detalles cuando el tamaño del parche es bastante grande. Si el tamaño del cuadro es muy alto, como es este caso, pues el peso del píxel pues habría que subirlo un poquito. Pero ya os digo que esto, dependiendo de la imagen, pues puede ser que sea o no visible, pero aquí pues la verdad es que no. Y estos dos, que son las partes casi más importantes, es la intensidad, que es cómo de fuerte vamos a hacer el tema de la reducción de ruido. Podemos subirle la intensidad, siempre a costa de reducir, veis, notablemente el detalle, o si somos podemos convivir con un poquito de ruido a costa de aumentar un poquito el detalle, pues podemos bajar la intensidad. Pero ya os digo que como todos estos parámetros están modificados de acuerdo con el perfil que ya está grabado para esta cámara, pues la verdad es que quitando en ciertas fotografías que a lo mejor se pueda tocar algo, pues no es interesante. El preservar las sombras, pues es el perfeccionar la reducción de ruido en las sombras,
lo podemos bajar pues para ganar un poquito de detalle en las sombras, o subir si queremos reducir más el ruido en las sombras que en las luces, ¿eh? Y después esto, la corrección de sesgo, es por si tenemos alguna dominante de color en las sombras. Si la dominante es de púrpura, hay que ponerlo hacia abajo, hay que disminuirlo, y si son verdes, pues hay que aumentarlo. Pero ya os digo que todo esto se ha ajustado con el perfil de la cámara. Vamos a ver ahora cómo trabaja, porque claro, hay mucha gente que me dice, vale, pero es que mi cámara pues no está contemplada no tiene perfil predefinido en la reducción de ruido. Entonces, claro, yo no puedo utilizar ruido perfilado porque no me reconoce la cámara. Vamos a ver con una foto. Vamos a cerrar aquí, vamos a irnos a ajustes básicos y vamos a abrir una foto que está hecha con una Canon PowerShot A400, una cámara muy antigua. La foto veis que es del año, bueno, no lo veis aquí, pero me parece que es del año 2005. Es una foto más antigua, o del 1995 o algo de eso, ¿no? Es antigua. Aquí la fecha de importación aparece como porque la he importado ahora, pero no aparece. Ah, sí, mire, mirad, aquí está, el 2005, el 14 del 8 del 2005 es cuando está capturada. Bueno, pero esta cámara, ya os digo que es una cámara antigua, y no tiene el perfil de la cámara, no está metido aquí dentro de Darktable. Bueno, vamos a hacer lo primero, como siempre, unos ajustes básicos. Me voy aquí a ajustes básicos y vamos a aumentarle la exposición. Vamos a aumentarle un poquito más la exposición. Lo voy a aumentar un poquito más de la cuenta para que salga el ruido. Bien, y ahora nos vamos a ir a luces y sombras y lo mismo, vamos a activarlo tal cual está. Vamos a quitarle, vamos a reducir un poquito más las luces para que no se nos saturen, y ahí tenemos más o menos, bueno, pues un ajuste muy básico, pero suficiente para verlo, para ver el ruido. Fijaros, yo voy a aumentar aquí bastante, voy a aumentar al 150%, y veis que tiene un ruido bastante notable. Esta foto está hecha, vamos a ver con qué ISO. Con ISO 50 aparece aquí, pero bueno, la verdad es que de estas cámaras tampoco te puedes fiar mucho. Veis que tiene bastante ruido, y vamos a irnos lo mismo al reductor, la reducción de ruido perfilado. Veis que si yo abro, todavía no lo tengo activado, si yo abro aquí en perfil, no aparece nada. No ha encontrado aquí nada. Es más, tiene un perfil por defecto, que es este que pone distribución de Poisson. La distribución de Poisson es una distribución, es una función estadística de distribución por campana de Gauss. Bueno, pues más o menos vamos a activarla, y fijaros, vamos a ver el antes y el después. Esto es antes y esto es después. Veis que funciona bastante bien la reducción de ruido. Es más, si yo le quito este perfil que he puesto, voy a resetear el módulo. Veis que ya en perfil no aparece nada, y prácticamente pues es exactamente lo mismo. Cuando aquí el perfil está vacío, que no encuentra perfil ninguno, pues aplica este de distribución de Poisson. Aquí sí sería un poquito más conveniente el ir tocando un poco
el, la reducción de ruido. Por ejemplo, una de las cosas que vemos que aquí, que en las sombras todavía me aparece un poco de ruido porque tengo muy subido el preservar las sombras. Si lo bajo ya no me protege tanto las sombras, y veis que el ruido aquí en las sombras profundas se reduce bastante. Veis que la reducción de ruido está bastante bien. Fijaros el antes y el después. Aquí en las luces no se nota tanto, pero si vamos por aquí, por ejemplo, pues a la piedra esta o a la parte esta oscura, pues veis que este es el antes, este es el después. Se reduce bastante. Podemos subir un poquito la intensidad si queremos, y veis que ya prácticamente pues nos ha dejado, bueno, ya me pasó un poquito, esto me ha quedado un poco como de acuarela. Ahí más o menos estaría bien. Veis que la reducción de ruido la he hecho bastante bien, y sin embargo esta cámara no tiene perfil, ni ha encontrado nada aquí en el perfil. Veis que no aparece porque la cámara no está en la base de datos. Sin embargo, aunque la cámara no esté en la base de datos, el módulo este de reducción de ruido pues funciona bastante bien. Bueno, pues esto es todo en cuanto a la reducción de ruido perfilado. Ya prácticamente hemos visto todos los métodos de reducción de ruido. Nos queda ver solo un método de reducción de ruido, que es la reducción de ruido del RAW, y lo veremos pues en un próximo vídeo. Me despido de todos vosotros, hasta el próximo vídeo. Adiós.